Gracias nuevamente por la invitación a participar en este congreso. Voy a tratar de ser lo más concreto posible de un tema que es bastante importante y espero que cuando acabe la charla todos terminen dando tromboprofilaxis a todo el mundo. No tengo ningún conflicto de interés en esta charla, ni hago parte de ninguna cuestión de la industria que me limite en esta actividad. Bueno, cuando uno habla de eventos tromboembólicos, uno tiene que tener como algunos parámetros. Si ustedes quieren hoy en día acreditarse o certificarse en una institución, deben tener una guía de eventos tromboembólicos. Los criterios de calidad de un hospital dependen de tener unos eventos tromboembólicos controlados. Cuando uno habla de que hay muchos eventos tromboembólicos como están ahí, o hay 8 millones de hospitalizaciones al año por eventos tromboembólicos, pero cuando uno realmente quiere certificaciones internacionales como la Joint Commission, uno necesitaría tener claridad en el manejo de los eventos tromboembólicos en cada una de nuestras instituciones. Lo que pasa es que la incidencia de los eventos tromboembólicos no es muy frecuente. Entonces, cuando uno le pregunta a las personas cuántos partos atienden en el hospital y uno dice 300 al mes, o sea que son 3.600 al año, son 3 eventos tromboembólicos al año. Entonces uno dice, es que eso yo no lo veo, a mis pacientes no le da eso. Y como los eventos de tromboembolismo pulmonar son aún menos frecuentes, pues a uno no le parece que eso sea algo importante. Sin embargo, 1.8 por 1000 partos tendrían un evento tromboembólico que sería generalmente prevenible. Y el riesgo permanece alto durante la gestación, incrementándose 22 veces en el posparto. Eso lleva a que una paciente puede terminar en un evento tromboembólico y cuando nos llevan al COVE por la mortalidad materna, ahí sí nos asustamos. Entonces ahí sí decimos, de pronto fue un evento tromboembólico. Los eventos tromboembólicos es la primera causa de mortalidad en los países desarrollados y en nuestro país es la cuarta causa. O sea que después de la preeclampsia, la hemorragia, la sepsis, serían los eventos tromboembólicos. Por tanto, si a nosotros nos llega una paciente con una sospecha clínica de un evento tromboembólico, lo prudente es iniciar heparinas de bajo peso molecular independientemente del diagnóstico. Posteriormente, yo le puedo hacer una ecografía o un Doppler de miembros inferiores. Doppler de miembros inferiores que no sirve mucho porque la mayoría de los cuadros trombóticos en el embarazo son ilíacos y el Doppler que hacen radiología no llega hasta los vasos ilíacos. Entonces, si eso es positivo, pues yo con eso me quedo, la sospecha, la ENOXA y le continuaría las heparinas de bajo peso molecular. Pero si es negativo, la opción es hacerle una placa de tórax. La placa de tórax es muy mala para diagnosticar cuadros de tromboembolismo pulmonar porque son hallazgos muy inespecíficos. Por tanto, la opción pues sería hacerle o un angiotac o hacerle una prueba de una gamografía de ventilación-perfusión, la que quieran, cualquiera de las dos, y si es positiva, obviamente continuar las heparinas de bajo peso molecular y si es normal, quitárselas. Por tanto, la placa de tórax no aporta mucho si no tenemos la opción de utilizar durante el embarazo estas dos otras opciones. Esta es una placa absolutamente clásica de tromboembolismo pulmonar con un aumento de la trama vascular, con una mayor proyección de los vasos a nivel del íleo
que sugieren tromboembolismo pulmonar, pero esta es la que menos sensibilidad y especificidad tiene, pero sirve porque si uno tiene una placa de tórax normal con otros exámenes complementarios negativos, uno descartaría tromboembolismo pulmonar. Por tanto, seguiríamos con el ultrasonido que, como ustedes ven, tiene una sensibilidad y una especificidad bastante buena, pero es limitado para los vasos pélvicos y en pacientes no embarazadas está indicada, pero en pacientes que estén sintomáticas. En pacientes asintomáticas, pues no aplica. Sin embargo, si uno hace un angiotac, un cuadro de un tromboembolismo en la bifurcación traqueal, cada una de este color gris refleja el cuadro del tromboembolismo, tiene una alta sensibilidad y especificidad. Fíjense que tiene un medio de contraste considerado clase B y es un método seguro para la radiación. Convencer a los radiólogos que nos hagan un angiotac es algo a veces complicado y hay que decirles hágalo y que por qué y que para qué y que qué voy a hacer con el resultado y que qué voy a hacer si ya le estoy poniendo la heparina de bajo peso molecular. Sin embargo, es un método bastante seguro y que nos da una posibilidad alta de tener un cuadro de diagnóstico de trombosis. Pero si esa no es la opción sería hacer una gamografía de ventilación-perfusión. La gamografía que va a presentar cuadros de anormalidades en su llenamiento, lo que tiene es que en el embarazo se utiliza solo la fase de perfusión. Si uno utiliza una placa de tórax normal, asume que la ventilación está normal y con una alteración en la perfusión se disminuye la radiación de la paciente y por tanto uno tendría la posibilidad de hacer un diagnóstico bastante seguro sin tener mayor riesgo para la paciente. Por tanto, al inyectar technetium y dar alteraciones en el llenado a nivel de las placas, está una proyección anteroposterior, pero pues también se evalúa una proyección lateral, pues se ve el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Esto para mostrarles que la radiación, definitivamente los 50 centigrays o los 5 rads, pues nunca se logran cuando uno utiliza ni la placa de tórax, ni el scan de ventilación, ni la perfusión con el technetium, y esto que son los miliservid, o sea, la cantidad de radiación que realmente se capta es por el tejido, definitivamente es bastante baja. Por tanto, no hay que temer en el diagnóstico llegar a métodos de imágenes diagnósticas como estas. Las pautas europeas de manejo de embolismo pulmonar y pues consideran que las pacientes deben recibir heparinas de bajo peso molecular y solo pacientes con factor solicitarles anti-10 a pacientes obesas y con falla renal. Esto hace entonces que si yo tengo una sospecha de un tromboembolismo pulmonar, tenga un fácil seguimiento para diagnosticarlo. Pero la idea obviamente sería prevenirlo. Y aquí viene una opción que hemos visto desde muchos años y hay unas guías de ley CCP que cada 2 años se van renovando y que son las guías del CHEST. Y le dicen a uno, vea, si usted encuentra estos factores de riesgo, le tiene que dar tromboprofilaxis a una paciente. Fíjense, la presencia de un factor de riesgo mayor o 2 menores después de una cesárea son un criterio de tromboprofilaxis. 1 mayor o 2 menores después de una cesárea. Nosotros tenemos porcentajes de cesáreas en mi hospital de un 50 a 56%, hay instituciones de un 70 a un 80% y hay instituciones de un 30% de cesáreas.
Si uno tiene un factor o dos, son criterio para darle tromboprofilaxis o medias elásticas o medias de compresión neumática. Aquí les adelanto que hoy en día las medias de compresión neumática no sirven para evitar eventos tromboembólicos. O sea que ese sofisma de colocar a una paciente en una cesárea y colocarle medias para después de la cesárea de 40 minutos pasarla a una habitación y quitarle las medias, pues no sirve para nada. Entonces, bajo esta premisa, estos son los criterios mayores del chest. O sea, con una cesárea más uno de estos, uno tendría que darle tromboprofilaxis. Y nosotros tenemos muchas pacientes que pueden tener cesárea más preeclampsia o cesárea más inmovilidad, llamando 7 días, o cesárea más comorbilidades. Pero con 2 de estos nos tocaría darle tromboprofilaxis. Índices de masa corporal mayor de 30, embarazos, fumadoras, retardos, preeclampsia. Eso haría entonces que estemos expuestos a darle tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular que son bastante seguras, y fíjense que la posibilidad de hemorragia es bastante baja y la posibilidad de trombocitopenia es también muy baja. Pero esas no son las únicas guías que hay. Hay otras guías que son las guías canadienses, y los canadienses son más estrictos para dar tromboprofilaxis. Entonces, ellos dicen, vea, con un solo criterio de estos, usted le tendría que dar tromboprofilaxis a una paciente. Pero, con 2 de estos, le tendría que dar tromboprofilaxis. Por ejemplo, preeclampsia, cesárea de emergencia e índices de masa corporal elevados. O con 3 de estos. Entonces apareció otra guía, que es la guía del Royal College. El Royal College dijo, esta sí debe ser la guía. ¿Y por qué debe ser la guía del Royal College? Porque el Royal College validó la guía. Las guías del CHES y las guías canadienses no han sido validadas. Las guías del Royal College sí fueron validadas, disminuyendo los cuadros trombóticos. Y aquí ustedes ven lo que les presentaba Carol ahora. Pero si uno las combina, lo que les quiero mostrar con esto es que muchas comparten los mismos indicadores para dar tromboprofilaxis. El CHES, el Royal y los canadienses, ustedes se van dando cuenta, combinan realmente patologías que son muy similares. En aras del tiempo, quisimos entonces evaluar las medias y según Cochrane, las medias podrían ayudar en pacientes de alto riesgo para tromboprofilaxis. Pero aquí hay que parar un minuto y decir cuál es la evidencia que hay de tromboprofilaxis en el embarazo y en el posparto. Y la evidencia definitivamente no es alta, porque mucha de la información ha sido extrapolada en cirugías mayores, como decir las cirugías ortopédicas o las cirugías generales, han sido extrapoladas a una cesárea. Sin embargo, en la guía del Royal, pues sí se trató de validar alguna de estas cosas. Pensando en esto, nos reunimos 3 instituciones, el Hospital San Ignacio, la Clínica del Country y la Pontificia Bolivariana en Medellín. Aquí está el doctor Duque, a quien le doy las gracias por apoyar este trabajo. Y utilizamos la zona libre de trombosis para incluir los datos de nuestras pacientes y ver a quién correspondería darle o no tromboprofilaxis. O sea, transcribimos la guía del Royal College a la zona libre de trombosis
Y todos los días nuestros residentes y ginecólogos de las clínicas incluían en forma simultánea las pacientes para ver si consideraban que necesitaban tromboprofilaxis o no, bajo estos criterios que ya ustedes conocen. Porque todos hemos tenido pacientes de más de 35 años preeclámpticas que son llevadas a cesárea. Y esas pacientes se van a los 2 días o a los 3 días para la casa sin tromboprofilaxis. O pacientes que tienen más de 3 hijos y tienen más de 35 años y se van para la casa sin nada. Y pacientes que son llevadas a cesárea después de un trabajo de parto, es un criterio para dar tromboprofilaxis de una sola vez sin ninguna otra cosa. Eso nos hizo reunir entonces pacientes de bajo riesgo y pacientes de riesgo intermedio que deberían recibir tromboprofilaxis. 800 pacientes del Hospital San Ignacio, 500 pacientes de la Clínica del Country y 120 pacientes de la Bolivariana necesitarían tromboprofilaxis y no se les puso. Eso correspondería de 3.144 pacientes a pacientes de alto riesgo y de riesgo intermedio. ¿A esto a qué va? A que las pacientes de alto riesgo no importan. Esas ya se les está poniendo tromboprofilaxis. Esas ya vienen con la tromboprofilaxis y se le continúa. Pero las pacientes de riesgo intermedio no les colocamos tromboprofilaxis. Si eso es así, fíjense que de este trabajo, casi el 48% de todas nuestras pacientes necesitarían tromboprofilaxis. La mitad casi de las pacientes. Entonces uno dice, no, pues también exagerado, ¿no? Porque a todas, ¿cómo le vamos a poner eso? Entonces, pues según el Royal College habría que ponerle, y nosotros no le estamos poniendo a las pacientes. Hoy en día nuestro hospital, después de este trabajo, está siguiendo las guías del Royal College y está haciendo tromboprofilaxis en forma rutinaria. Y fíjense que si uno mira los odds ratio de esto, las pacientes de 35 años, de más de 30 de índice de masa corporal, esto es 5.3 veces, la preeclampsia les da 2.9 veces, la cesárea de emergencia 2.7 veces, o sea que uno no puede sumar los odds ratio, pero sí puede darse cuenta que el riesgo definitivamente es alto. Vean, nosotros en Colombia hacemos toxoplasma, dizque cada mes, dice una guía del ministerio, y tenemos una incidencia de 1 en 10.000 casos y en Colombia de 1 en 1.000 casos, y todavía no vemos las pacientes con toxoplasmosis congénita. Y hacemos todo un gasto ahí. Las pacientes con sífilis congénita están en 2 casos en 1.000 en Colombia. Y hacemos cada trimestre una serología para diagnosticar una paciente con sífilis congénita. Y tenemos a muchas pacientes a nuestra disposición para darle tromboprofilaxis y no se las damos. Y tenemos la opción de dar tromboprofilaxis a ese grupo de pacientes. Por tanto, la tromboprofilaxis no debe ser universal, pero sí cada institución debe implementar una estrategia de tromboprofilaxis anteparto y posparto, ¿sí? Hay que escoger una guía. Yo sí les sugiero que no se van a inventar una, ¿sí? Porque nosotros somos muy a la colombianada de inventarnos una. Y esas guías han sido demasiado elaboradas para que ahora yo diga, no, es que en mi hospital es así, no. Y escojan la que quieran y no le teman a la cesárea, que la cesárea no tiene la culpa de la tromboprofilaxis. Nosotros somos los que damos el porcentaje de las cesáreas. ¿Sí? Si las operamos más, pues vamos a tener que enfrentar el colocarles tromboprofilaxis. Por tanto, la tromboprofilaxis depende estrictamente de una evidencia científica que está en manos de los especialistas colocarla,
y que definitivamente sí tiene un alto impacto sobre lo que nosotros consideramos una maternidad segura. Cuando queremos dar una maternidad segura, deberíamos tener ese tipo de cosas. Pero ahora resulta que ya las guías del Royal College del 2009, ya hay unas nuevas, ya hay una actualización del 2015. O sea que ahora a los criterios normales de tromboprofilaxis que están aquí del riesgo intermedio, con dos de estos que pues son el peso, la preeclampsia, la cesárea de emergencia, la obesidad, tendríamos que sumarle estos criterios. Y si tenemos dos de estos, tendríamos que darle tromboprofilaxis a las pacientes. Nosotros tendríamos que darle tromboprofilaxis 10 días posparto. Ese es el parámetro sugerido por el Royal College y creo que es el parámetro que podríamos seguir. Yo los invito a que sigan estas guías antenatales o postnatales en todos los pacientes. Un trabajo, vean, de 2.673.986 partos, o sea, uno que otro parto. Y de esos partos, solo le pusieron tromboprofilaxis al 20%. Y de esos partos, resulta que todos estos partos eran vaginales, ¿sí? Y según el CHES, solo se usa la cesárea, pero según el Royal, casi que el 65% de los partos vaginales necesitarían tromboprofilaxis. Y esto para desvirtuar que las medidas de compresión externa, según las guías del 2014, sean utilizadas como un método de prevención de eventos trombóticos. Por tanto, la tromboprofilaxis de los eventos trombóticos es la mejor forma de tratar tromboembolismos y eventos trombóticos. Tenemos que en nuestros hospitales interiorizarlo y meterlo dentro de nuestros criterios para que cada vez más la tromboprofilaxis sea algo rutinario en nuestras conductas y en nuestro quehacer que vemos todos los días en nuestras pacientes. Mil gracias.